Queridos amigos y amigas, hoy hablaremos de tele, hablaremos de literatura, hablaremos de la actualidad y hablaremos un poco de todo, porque tengo, la suerte de recibir hoy en el Círculo Independiente una de las grandes periodistas y escritoras de nuestro país, Marta Robles, que ya está sentada conmigo. Dentro de nada os la presento, aunque no hace ninguna falta. Todos la conocéis porque ha presentado, dirigido programas informativos, culturales, en Televisión Española, Telecinco, Antena 3, Onda Cero. En definitiva, es una de las principales caras y voces de nuestros medios de comunicación. Además, colabora con muchas revistas, con La Razón, con el semanal L, XL semanal, en fin, muchísimas publicaciones. Y además, yo tengo que reconocer, la conozco desde hace muchos años, incluso cuando la conocía personalmente, tengo que reconocer que siempre es una voz muy coherente, muy coherente. Es decir, una de estas personas que incluso en las tertulias de actualidad social, política, siempre da gusto escucharla porque sin excedencia, pero llega a quien quiere llegar, que es su público. ¿Qué tal, Marta? Pues ¿Cómo encantada estás? de estar contigo. Me hacía Yo mucha encantada, ilusión. y además nos vienes a presentar un nuevo libro, Amada Carlota. Amada ¿Por Carlota, dónde sí. empezamos? Empezamos ya con Amada Carlota y luego hablamos de muchas más cosas. Me parece muy ¿Te bien. parece? Cuéntanos un poquito. ¿Qué podemos esperarnos de este libro que presentas ya? El libro lo presento aquí en Madrid el lunes a las 7 de la tarde en el Teatro Muñoz Seca. O sea que estoy Y en se puertas. acaba de publicar. Se acaba de publicar ahora mismo y es la cuarta novela de la saga del detective Toni Rouras. Que es un ex corresponsal de guerra metido en principio supuestamente a temas de infidelidades, pero que acaba en otros siempre de mucha mayor enjundia, y en realidad en estos 4 casos que yo planteo siempre hay mucho compromiso y muchísima denuncia social. Y en este caso, en Amada Carlota, es una novela que tiene 3 espacios temporales. Comienza en el año 85 con una chica de 16 años embarazada que va a alumbrar a un niño a una clínica remota de Asturias, en un lugar que desconocemos exactamente dónde está. Y es una clínica clandestina donde nada más parir, a los pocos minutos le arrebatan a esa niña, que es una niña a la que ella no vuelve a ver. Luego vamos al presente, que es el presente de 2018, porque yo quería que fuera antes de la pandemia. Y después regresamos en el tiempo a los años 60 y vamos desde los años 60 hasta la actualidad. Entonces hacemos una revisión un poco de muchos años complejos de España, y hablamos fundamentalmente de dos temas. Uno, del robo de bebés en España, que se produjo en tiempos de dictadura, pero aunque nos sobrecoja y nos sorprenda muchísimo, también hasta finales de los 80 en España, en plena democracia. Y luego hablamos también de la manipulación y el abuso de unas chicas universitarias por parte de su profesor, con herramientas de la nueva tecnología, precisamente ahora en el siglo XXI, cuando después del Me Too nos parece que no pasan esas cosas, pero siguen sucediendo. Sin embargo, siguen pasando. ¿Por qué la novela negra? ¿Por qué este atractivo? ¿Por qué ha supuesto un atractivo tan fuerte para ti de usarla como una herramienta para escribir y dedicar tu talento a este género que es maravilloso? Yo creo que nos gusta a todos, pero complejo. Bueno, primero tengo que decirte que mi generación empezó a leer con una escritora británica que construyó unos pequeños detectives que eran los 5, los 7, y en ese tiempo también había otros muchos. Me acuerdo de Puck Investigadora o de Los 3 Investigadores también, ¿no? Era un género frecuente para cuando yo tenía, que te diría, 8 o 9 años. Y después yo inmediatamente me metí de lleno en la literatura de Edgar Allan Poe a través de los asesinatos de la calle de la Morgue. De hecho, siempre recuerdo que mis redacciones del colegio, que yo iba a un colegio de monjas, cambiaron, y mis monjas se quedaron estupefactas y llamaron a mis padres porque aquello estaba lleno de sangre, ¿no? Y a partir de ese momento, que yo descubrí que me gustaba escribir muy pronto,
porque yo creo que desde los 13 años hasta ahora me es No has imposible. parado. Nunca he dejado de escribir, siempre he estado escribiendo. Pues yo devoraba libros y además siempre he sido omnívora, leo de todo. Leo poesía, ensayo, género negro, romántica, género verde, me da igual. Pero me encontré con el género negro y reconozco que me sentí muy atraída por él. Chandler, Hammett, Patricia Highsmith, Wilkie Collins, Simenon, para mí eran muy importantes. El género negro, como sabes, nace en los años 20 en Chicago. No tiene mucho que ver con el género policíaco, lo solemos confundir. El policíaco separa muy bien entre buenos y malos, mientras que el género negro lo que hace es enfrentarse a una sociedad absolutamente corrupta en la que tiene que inventarse un héroe diferente, que es un héroe perdedor, que es ese detective que se enfrenta absolutamente a todo lo establecido, se salta la legalidad incluso para poder hacer justicia. Entonces, a mí me gusta mucho ese detective, ese héroe que quiere hacer justicia, que en definitiva no es más que otro Quijote, como tantos en la propia literatura, que se enfrenta contra eso imposible, inexpugnable, que son otra vez molinos, ¿no? Y yo soy una mujer muy comprometida en el periodismo, en la literatura y en la vida. Y a mí que haya un género desde el que yo pueda exponer las cosas. Yo no quiero adoctrinar a nadie, ¿eh? Cada uno que piense lo que quiere, que saque sus propias conclusiones, pero sí destapar un poco los cubos de basura, ponerlos para que la gente pueda sacar A propósito de sus cubos de propias basura, a propósito de cubos de basura y de conclusiones. corrupción. Hombre, cómo la actualidad nos sirve en bandeja. Muchos casos de corrupción o supuesta corrupción. Si tuvieras que escribir tu próximo libro, que seguro lo estás escribiendo, pero bueno, uno de los próximos, sobre alguno de los supuestos villanos que tenemos en bandeja en este momento, ¿no? Para hacer algún nombre, Santo Cerdá, Coldo, Ábalos, Pues bueno, es que también... a mí, perdóname, pero esos me parecen villanitos comparados con Trump o con Alberto Putin. Rodríguez Amador. Ese no me parece ni villanito. O sea, te quiero decir, eso no me... Pues lo siento, descalificados, No, descalificados. Es decir, si no los ves. si me no los pusiera a ves. escribir sobre algún villano de verdad, Sí. los villanos de verdad en este mundo ¿Quiénes están son? en otro lado. Pues ¿Quiénes lo que son? te digo, son Netanyahu, son Trump, que son cómplices, Hombre, obviamente, por y nos están supuesto. haciendo mucho daño a toda A la todos, a la humanidad. sociedad, a la humanidad entera. Sin duda. Es Putin, son los líderes de los regímenes totalitarios, son los que mandan sobre las mujeres afganas, que a mí no me dejan Terrible. dormir, porque cada día llega una noticia más y un recorte más de sus derechos, cuando era un pueblo en el que las mujeres podían estudiar, podían hacer, ya Podían no, vivir, igual que en podían Irán, que vivir. tampoco. Entonces, tengo muchos villanos para elegir, la verdad. O sea, que esos que me dices son villanitos. Villanitos, sí. Tiene toda la razón. Es verdad, porque además, Tiene ¿sabes toda qué la pasa? razón, ¿Sabes qué tiene pasa, toda la Eufemio? razón. Que yo estoy un poco cansada de que en nuestro país estén todo el rato los políticos de uno y otro signo tirándose las cosas a la cabeza y dejando de ocuparse de lo nuestros importante. asuntos. De lo Pues de la importante. vivienda, de las pensiones, de De cosas... la discapacidad, de la justamente. discapacidad, de Ayer todo. hemos tenido en nuestro programa al presidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de la ONCE, que emplea 77.000 discapacidad en este país. Digo yo, estos son los héroes, ¿no? Esos son los héroes, sin son duda. Realmente, son los políticos, Sin ¿no? duda, Es lo que entonces deberían. no quiero perder el tiempo en esas cosas tan pequeñas que yo creo que los políticos Estoy se de acuerdo. enzarzan y Y nos además aburren. tenemos nuestra tertulia para hablar de estas cosas Eso todos, es. todos los días y para dar a nuestras opiniones. De tus libros, porque tú ya has escrito, ¿cuántos has escrito hasta? 20. 20 libros. Es que soy muy mayor. 20 libros. Sí. ¿Cuál ha sido? Sé que es muy difícil porque son todos como hijos los libros, ¿no? ¿Cuál ha sido el libro que para ti ha tenido la mayor importancia, mayor relevancia o que te ha dejado más satisfacciones de los que has escrito hasta la fecha? Es que te tendría que decir unos cuantos. Hay uno que es muy, muy significativo y además, curiosamente, ahora se va a reeditar, que es Luisa y los espejos, que es el libro con el que yo gané el premio Fernando Lara de novela.
Es un libro además arriesgado y curioso que recoge la vida de una mujer muy extravagante que se llamaba Luisa Casati, que fue la mayor musa y mecenas de la historia, la tercera mujer más retratada después de la Virgen María y de Cleopatra, un personaje curiosísimo, amante de muchos, entre otros de D'Annunzio, y precisamente por las ideas de D'Annunzio y eso que Mussolini lo aborrecía, algunos decían que estaba detrás de su muerte incluso, pues lo apartaron, pero D'Annunzio era un grandísimo escritor y además fue un innovador de muchas circunstancias. Maravilloso. O sea, la escritura de D'Annunzio es increíble. Yo además abogué mucho y hasta conseguí que aquí se volviera a editar porque es verdaderamente extraordinario. Y esta mujer, Luisa Casati, dejó su impronta en la moda, en la literatura, en el arte, en la música. Entonces es un personaje muy extraordinario que yo cruzo con un personaje inventado, actual. Y esa novela a mí me marcó mucho y, como te digo, ahora se va a volver a reeditar. Lo cual para mí es una novela que a mí me gustaría llevarle a Sorrentino porque es un poco como la vida es bella. ¿Por qué Sorrentino? Porque es como la vida es bella. ¿Sabes? Ese tipo de concepto es una novela ácida, es una novela crítica, pero es una novela que tiene muchísima belleza. Entonces, por eso me gustaría llevársela. ¿Y qué es la belleza? Se acaba de morir, como sabes, se ha muerto Claudia Cardinale. Una para mí, no sé, a mí incluso, Sofía Loren, yo la adoro, pero Claudia Cardinale para mí ha sido de estas bellezas, además de estas mujeres súper comprometidas y además dueña de su vida y de su carrera. Desde luego. Cosa muy complicada, ¿no? ¿Qué es la belleza para ti? Bueno, yo creo que la belleza está en los ojos del que mira, ¿eh? Muchas veces pensamos que hay cánones y prototipos de belleza determinada y yo creo que la belleza está en los ojos del que mira. Muchas veces ves a alguien y lo que ves, que no lo ve nadie más, es belleza. Es como el amor, ¿no? No sé si era Wilde o King quien decía que el amor es una música que escuchas solo tú. Porque hay personas que dices, ¿cómo es posible que se haya enamorado de esta o esta de este? Pues porque es una canción que cantan para ti. Hay amores maravillosos que no te explicas. Así es. Absolutamente. Tú eres una mujer muy comprometida, lo has dicho además al principio de la entrevista. ¿Qué es el compromiso para ti? ¿Es un compromiso social? ¿Es un compromiso con tu vida? ¿Un compromiso contigo misma? Para empezar, es un compromiso conmigo misma, porque si no soy comprometida conmigo misma difícilmente y con los míos, ¿no? No podría ser comprometida socialmente. Mi detective Tony Roures dice que es adicto, aunque fuma muchísimo, dice que solamente tiene una adicción y que es adicto a la lealtad. Y realmente a mí me gustan las personas así, me gustan las personas leales, que no es lo mismo que fieles, ni serviles. Tiene ni nada nada que ver con la fidelidad, no, la lealtad. La lealtad es una cosa diferente y es una cosa que a mí me parece indispensable en la vida para respaldar las causas justas. Todas las novelas de la saga del detective Roures tratan de casos que a mí me han tocado especialmente el corazón. O sea, se habla de trata de mujeres, de gestación subrogada, de asesinatos, de antisemitismo, de muchísimas circunstancias que hacen reflexionar a los propios lectores. Y en este caso, yo creo, en el caso de Amada Carlota, va a haber una revisión que va a revolver, porque sacó nombres propios del franquismo que mucha gente sigue pensando que son grandes popes de nuestra historia y que en realidad hicieron muchas barbaridades. Entonces, a mí me gusta rascar donde tengo que rascar, porque yo creo que hay que mirar el pasado con los ojos del pasado, no con los ojos del presente, porque eso es mucha arrogancia. Pero hay que mirarlo para saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde podemos ir. ¿Tú crees que España tiene un deber o aprobarías en historia? Y una de las críticas que siempre hago en relación a España, también por el tema de las comunidades, que en este país yo creo necesita una revisión desde mi punto de vista, porque estudiar la historia según la comunidad donde estás me parece una indecencia total. ¿Tú crees que tiene una deuda con el estudio de su historia, vamos a decir, más reciente, ¿no? Justamente con el franquismo, más reciente con ETA, toda una serie de otras épocas terribles de este país que probablemente muchos jóvenes, por ejemplo, creo que conocen más bien poco. Bueno,
esas parcelas de la historia y las otras. Yo creo que tenemos un problema en el sistema educativo español, porque cada vez que llega un nuevo gobernante lo cambia y al final las Entonces es una competencias aberración. son las que son, lo Es una cual es una aberración aberración y eso va en detrimento de la calidad de nuestro sistema educativo y verdaderamente se nota. Yo creo que conocer la historia es indispensable y para conocer la historia además hay que leer distintos puntos de vista, porque lo que está claro es que muchas veces la historia, y lo sabemos bien, se escribe de parte. Se Mira, interpreta demasiado. uno de los libros que yo he escrito en estos últimos tiempos, que son Es Pasiones Carnales, Los amores de los reyes que cambiaron la historia de España, es un libro en el cual se descubre muchísimo la historia desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cómo las grandes decisiones no se suelen tomar ni en los campos de batalla ni en los despachos, se toman en las distancias cortas. Y En eso las es algo camas. en las camas, y a veces no solo en las camas, a veces en los afectos de los amigos, pero siempre en las distancias cortas. Pero sí que es cierto que en las camas, y eso ya lo sabía Suetonio, que en el siglo I investigó las pasiones de los Césares, realmente son de una influencia brutal, pero tan brutal que es que todos los reyes se casaban no por amor, sino para anexionar reinos y tronos. Bueno, en fin, yo creo que cuando he dado charlas de pasiones carnales y descubro muchísimos apartados de la historia que a veces ni siquiera nos han contado, aparte de que hay muchísimo interés porque la historia es divertidísima, la gente se queda muy sorprendida y además rebusca, quiere saber más. Creo que el problema de nuestro sistema educativo es que se está enseñando mal y se deja de enseñar asuntos maravillosos que pueden ser muy entretenidos. Historia, filosofía, esas cosas que son parte de nuestro De ser. nuestra vida. Y hablamos un poco de televisión. Tú eres un rostro televisivo, llevas trabajando muchos años en la televisión. Una pequeña valoración de la televisión actual. Pues la televisión actual, vamos a ver, estamos en un momento en el que la televisión, como la sociedad, como los políticos, está demasiado polarizado. Y a mí el gran problema que tenemos es que todo lo que es el apartado de la política parece que lo está invadiendo todo. Y creo que estamos empezando a percibir que los espectadores están aburridos. Para empezar, tenemos que darnos cuenta de que la televisión de ahora, salvo la televisión a la carta, ya no la ve la gente joven. Solamente la ve la gente mayor. La gente joven hace su propia televisión y se hace lo que quiere y Ve lo que le da escucha la gana. podcast y hace lo que le da la gana. Entonces creo que deberíamos empezar a aligerar la televisión de esos contenidos que de verdad no hacen más que polarizar. Yo vuelvo a insistir en que muchas veces no nos damos cuenta que cuando ponemos verde a nuestros políticos es que nos representan, están haciendo lo que hacemos nosotros también en la calle, que es exactamente eso. Y eso no nos lleva a ninguna parte. Ocupémonos de los asuntos importantes. Por ejemplo, qué bonito sería un bonito programa cultural presentando libros. Sí. ¿Te imaginas? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Que no lo hay, un programa, pero un programa con entidad. Con entidad, importante, ¿verdad? Sí, 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 sería desde luego que maravilla. lo subo, ¿eh? Sí, sí. No, lo que pasa es que en los últimos años, afortunadamente, a la cultura cada vez se le dedica menos espacio, ¿no? Y hablamos de sueños. Sí. ¿Te apetece? Sueños, proyectos. ¿Qué le escribirías a los Reyes Magos como proyectos para el futuro? Mira, me hace mucha gracia porque hoy me preguntaba una chica, pero con todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, ¿qué te queda por hacer? Y yo decía todo, absolutamente todo. Una de las cosas que siempre les comento a los alumnos cuando de pronto tengo que dar una masterclass de periodismo y me preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Digo, pues proponer, tener iniciativas y sobre todo, darle la misma importancia a cualquier trabajo, sea pequeño o enorme. Da lo mismo que estés dirigiendo Televisión Española o que estés dirigiendo un programita pequeño de radio o en Villaconejos. Da lo mismo. Lo que tienes que hacer es disfrutar con cada cosita que haces. Da lo mismo que sea un libro, que ese artículo que tienes que escribir, que esa charla a la que le tienes que dedicar un rato, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y se nota mucho, los profesores
profesionales que están desganados, aunque ellos crean que no, los que están enfadados también, que nos aburren muchísimo. Y los apasionados. Y Yo los creo que la apasionados. pasión se ve, y Sí. estoy totalmente de acuerdo. Y creo que es uno de los grandes problemas que tienen en este momento los jóvenes, ¿no? A veces me cuesta verlos apasionados, Bueno, ¿no? es que no es país para Realmente jóvenes apasionada. Ya, pero tiene que serlo, Pues porque tiene sin que serlo. jóvenes creo que no tenemos futuro, por lo tanto, o los apasionamos de alguna forma o tenemos un futuro todavía más gris de lo que intentan prepararnos los Putin de turno, los Trumps y los Netanyahu. Mira, yo tengo muchos hijos porque soy una familia reconstruida y tengo hijos de todas A ver, las edades. cuéntame esto, ¿qué es una familia reconstruida? ¿Cuántos Pues hijos mi marido tienes? tenía 3, Ok. yo 1 y juntos 2. En total 6. Vale, 6, muy Tengo bien, familia 6. numerosa. Tengo 6 hijos, Muy paridos bien. 3, tengo 9 nietastros. Bien. Nos juntamos todos los domingos 21 personas en mi Muy casa. bien. Uy, un día tenéis que invitarme. Está hecho, pero está vamos. hecho, está hecho. Yo vente. preparo la pasta. Uy, pues me sé, pero ya, por supuesto. Y claro, mi hijo pequeño tiene 18 años y su hermano mayor tiene 43. Wow. Entonces tú imagínate Guau. la cantidad. El nieto mayor de la saga tiene 10 años y la pequeñita tiene meses. Entonces, claro, Qué maravilla. tengo qué maravilla. tengo gente de Y todas es las fácil edades. compaginar toda tu inquietud, tu trabajo con una vida familiar tan intensa. Pues como siempre, yo creo que es cuestión de proponérselo y además bien. quien hace lo que puede no está obligado a más. No. Yo hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Qué y ya bueno. está. Pero mira, tengo 3 hijos, los 3 hijos míos paridos. El que tiene 18 ahora está estudiando fuera, se ha ido a estudiar fuera y como digo yo, uno que me ha salido normal, entre comillas, porque no se dedica al ámbito de lo artístico, que es como caminar sobre el alambre, ya tú sabes. Poquito, sí. Entonces, mis 2 hijos mayores, los 2 son actores, el segundo es actor y además músico, les está yendo muy bien, la verdad. Muy bien. El segundo además ahora está muy, muy de moda porque es el coprotagonista de la película Romería y además pues ha ganado un Gran premio película. en el festival de rock and roll de la Comunidad de Madrid, con lo cual está yendo muy bien. El otro va también pasito a pasito, pero va poniendo su sitio. Pero realmente es el sueño que yo les digo que tienen que tener es poder mantenerse. Que no es poco. Poder mantenerse. Y es que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, los chicos de ahora no pueden acceder a la vivienda. ¿Por qué no pueden acceder a la vivienda? Los padres tenemos que ayudar a los hijos. Si no ayudamos a los hijos no pueden no tiene futuro. poner en marcha sus proyectos de vida. Y esto es muy duro para los jóvenes. Entonces, entiendo que pensamos mucho en los pensionistas, y mira que me gusta, que yo estoy más cerca de ahí, pero la realidad Es que los jóvenes lo tienen más crudo que nosotros. Los sí, jóvenes tremendo. lo tienen mucho más crudo que nadie. Sin duda. O sea, sin duda. si no, muchos de ellos están esperando las herencias, sean poco o nada, que luego encima pues viene el tío Paco con las rebajas, con los impuestos o con lo que quieras, pero están esperándolo porque a lo mejor es su única oportunidad para poder dar un pasito. No sé, a mí Es complicado, me aterra complicado. pensar esa vida que tienen. Dices, sí, tenemos que pensar en los jóvenes. Pues hagámoslo, porque es que Sí. no hay voluntad. Para empezar a la vivienda. Marta, para acabar, ¿por qué nuestros lectores, nuestro público, tiene que comprar y leer Amada Carlota? Pues mira, porque Amada Carlota es una novela muy dura. Es una novela de denuncia, donde hay secretos, donde hay abusos y manipulación, sobre todo femenina, porque las mujeres, por desgracia, hemos sido manipuladas a lo largo de toda la historia. Sí. En regímenes dictatoriales, por supuesto, mucho más, pero nos damos cuenta de que en tiempos como el de ahora sigue habiendo abusos, sigue habiendo maltrato y sigue habiendo manipulación entre las mujeres, ¿no? Y este es un libro que le da voz a muchas mujeres que han callado durante mucho tiempo, no se han atrevido a hablar, a veces por cobardía, a veces por intereses, a veces porque no se sentían capaces. Y le da voz a mucha gente. Y luego es una novela que, pese a ser muy dura, está llena de música, tiene una banda, una playlist estupenda y es luminosa, tiene momentos de mucha luz y de esperanza. Qué bueno. Pues Marta, ha sido un auténtico placer. Muchas Yo gracias. me la voy a Lo mismo leer digo. ya. Os espero. Y nos vemos prontito.
Baci.